tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y espero que tengamos un poquito de paciencia. Ya me dijo Kalin que la sopa está muy buena, falta como media hora, así que terminamos y podemos ir. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 13 al 33, donde vamos a continuar con el estudio de la carta de Efesios. Vamos a orar primero. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar acá en Anaos, en la iglesia local, Señor, adorando tu presencia, Señor, y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, esté en nuestros corazones ardiendo, Señor, y dándonos la sabiduría, dándonos la comprensión y el entendimiento, Señor, para saber qué es lo que tú quieres enseñar hoy, Señor, y que podamos atesorar la palabra y principalmente ponerla en práctica, porque tú dijiste que el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera, Señor, y rogamos que se cumpla esa palabra en nuestras vidas. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer versículos 13 al 33 de manera antifonal. ¿Lo tienen todos? Amén. Leo el 13. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por lo cual dice, despiértate tú de buenas y levántate de los muertos y alumbrará a Cristo. Mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, con cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. y sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como su mismo cuerpo que ama a su mujer, así mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo en respecto de Cristo y de la iglesia. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Pueden tomar asiento. El tema del día de hoy es de una fe inicial a una fe madura. Todos estos estudios de la carta de Efesios hemos hablado de lo mismo, de una fe inicial hacia una fe madura. El cristiano siempre debe buscar ir hacia adelante. Nosotros no somos cristianos ya para tirarnos panza arriba y decir ya soy salvo, ya, por si soy salvo, sea como sea, la salvación no depende de mí. La salvación nunca se va a perder, por lo tanto me tiro panza arriba. No. Pablo en Efesios 2:10, recuerden que los efesios estaban en este lugar donde estaba el templo de Diana y todas estas cochinadas que ya hemos hablado, y se podían ver tentados a eso, pero Pablo les dijo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos hace cristianos, somos salvos, no para estar ya, somos salvos y me tiro panza arriba, sino porque somos hechos a la imagen de Dios, hechura de Dios, para hacer buenas obras. El cristiano debe entender que esto no es un legalismo, esto no es, es que esos son legalistas, no, es que el cristiano está para comportarse de una manera, como lo vimos en la escuela
En la escuela dominical Douglas dijo, el cristiano se debe comportar como cristiano. ¿Por qué? Porque dijo, usted decidió ser cristiano, tiene que comportarse como cristiano. Y hoy en este fragmento del capítulo 5 vamos a ver 3 puntos que el apóstol Pablo enseña que debemos hacer. Y estos 3 puntos es que tenemos que hacerlos. No es que si a usted le parece bien o analícelo a ver si le conviene. No, son cosas que tenemos que hacer. El primer punto que vamos a ver hoy está en los versículos 15 al 17. Leo, mirad pues con cuidado cómo os comportáis, no como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Ahora Douglas hablaba acerca de las leyes de la homilética. Hay una de las leyes de la homilética que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y ciertamente yo, si agarro un versículo al azar de la Biblia, yo les puedo decir, la Biblia dice no hay Dios. Porque en la Biblia dice no hay Dios, pero antes dice, dicen eso en su corazón, no hay Dios. Yo siempre había escuchado estos versículos, el 15 y el 16. Y yo siempre decía, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Entonces hay que bretear y hay que ser diligente. Entonces a mí siempre me gusta a las 5 de la mañana estar en pie y correr y correr y correr y correr todo el día, porque hay que redimir bien el tiempo, ahora porque los días son malos. Y socar. Sin embargo, Pablo aquí no está hablando de algo laboral, ni está hablando de cosas terrenales. Pablo, por eso les dije la ley de hermenéutica. El versículo 17 nos habla que tenemos que ser diligentes, tenemos que preocuparnos y estudiar para qué. 17, no ser insensatos, sino comprender cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, no les voy a decir, aquí la vamos a entrar punto. Vamos a ir a 6 versículos donde vamos a ver que Pablo menciona varias veces la voluntad del Señor. Romanos 12:2, el primero que lo encuentra me lo lee, si me hacen el favor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo de nuevo en Romanos dice, comprobar la voluntad del Señor. Colosenses 1:9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Y Colosenses 4:12, nuevamente el mismo apóstol Pablo vuelve a mencionar, leo 4:12, os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre solicito por vosotros en oración para que estéis firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. Entonces Pablo 4 veces en sus cartas menciona que el cristiano debe estar buscando la voluntad de Dios, debe conocer la voluntad de Dios. Pero nosotros no nos vamos a topar un versiculito que nada más diga la voluntad de Dios es que haga tal cosa, sino que vamos a estudiar, porque vean que en Efesios Pablo mencionó hay que ser diligentes, aprovechando bien el tiempo. Si yo les digo a alguien, si estamos pensando que somos estudiantes y un estudiante va a ser diligente y va a aprovechar bien el tiempo, ¿se va a ir a jugar bola? No. ¿Va a ponerse a ver tele? No. ¿Que salió la Mujer Maravilla? No, no va a ir al cine. Él va a dedicar su tiempo a estudiar, prepararse, y en la noche descansa para llegar al día siguiente al examen descansado. Porque podría irse de noche, no, porque necesita estar tranquilo para poder. Entonces, un estudiante diligente se prepara, un cristiano diligente también. Primera de Tesalonicenses 4:3, por favor. Amén. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, de nuevo el apóstol Pablo ahora menciona, para los tesalonicenses les dice, la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere en este momento, pero Dios siempre quiere algo de nosotros. Acá dice, quiere vuestra santificación. Y recuerden que Juan también escribió que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El cristiano es llamado a purificarse. Y esto no es legalismo, esto no es que nos tenemos que portar bien, esto es que somos cristianos, y como cristianos, el cristiano maduro se comporta como cristiano. Pablo en el capítulo 5, versículo 1 dice, sed imitadores de Dios.
Y nosotros debemos buscar esta santificación. No es algo que vamos a lograr, pero sí es algo que mi comportamiento va a demostrarle a la gente de fuera de la iglesia que hay algo distinto en mí. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando, no sé, en Ensenada, y yo hago los mismos chistes que hace toda la gente que hace Ensenada, digo las mismas vulgaridades, pasa una muchacha y todos la volvemos a ver, ¿qué les va a enseñar a ellos que yo soy cristiano? Les voy a predicar, pero me dicen, ah, es que vos sos igual que nosotros. ¿Qué es lo que me estás ofreciendo? Si somos de los mismos, somos la misma canalla, somos la misma cosa. Entonces el cristiano debe demostrarse distinto. Primera de Pedro 2:15. ¿Quién lo tiene? Amén. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De nuevo, ahora es Pedro el que lo dice. La voluntad de Dios es que el cristiano, haciendo el bien, haga callar a los insensatos. ¿Por qué? Porque si en la calle hay alguien hablando pestes de Jesucristo, hablando pestes de los cristianos, pero yo lo hago callar con mi forma de comportarme, con mi forma de vivir, estoy callando su ignorancia y estoy predicando sin tener que abrir mi boca, porque eso también va a aprovechar para la predicación del Evangelio. Y por último, primera de Juan 2:17 dice, y el mundo está pasando sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Evidentemente, la primera voluntad que Dios va a tener para nuestras vidas, que le precisa, o que es lo más importante, es que lleguemos a aceptar a Jesucristo. Y todos nosotros, si no aceptamos a Cristo, no se preocupe, no lea el resto de la Biblia, no le va a servir de nada. Lleguemos, aceptemos a Jesucristo. Una vez que aceptamos a Jesucristo, vamos a comenzar a buscar cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Pero Pablo, en Efesios 5:15 al 17, lo primero que nos manda es, señores, seamos diligentes en comprender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces no va a ser tan sencillo. Por ejemplo, acá el pastor y Nicolás montaron el ministerio de Samaria, ¿verdad? La operación Samaria. Ok. Y se dijo, bueno, los que quieran pasar a ayudar en este ministerio pueden pasar. Todos sabemos que la Gran Comisión es un mandato para todos, pero hay muchos que no pasamos. Y pueden haber múltiples razones. Yo puedo decir, no, es que yo creo que Dios no me quiere en ese ministerio. Pero tengo que ser diligente en saber si es eso, o es que mi carne dice, no, hombre, qué feo ir a ir con Nicolás y andar caminando ahí, no, hombre, qué mala imagen que lo vean a uno. Puede ser que me dé miedo, puede ser que me dé vergüenza, puede ser que realmente no pueda por trabajo, pero yo tengo que ser diligente en buscar qué es lo que Dios quiere para mí. Y no crean que Dios me lo va a revelar en un sueño mágico cuando me acuesto a las 3 de la tarde después del almuerzo y me quedo dormido. Dios me lo va a revelar en oración, Dios me lo va a revelar en estudio. Por eso Pablo dijo, siendo diligentes porque aprovechando bien el tiempo. Cada vez que usted tenga tiempo en su casa, estudie la palabra y va a ver cómo Dios le va a revelar la voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque aquí está la voluntad de Dios. Pero no va a salir y me va a salir así en un cartelito que me va a decir, no, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que dedicar. Seguimos. Punto número 2 que el apóstol Pablo está mandando que debemos hacer los cristianos es a partir del versículo 18 hasta el 21, nos dice, y no os embriaguéis con vino, pues en estos hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. El segundo mandato de Pablo al cristiano, la forma que el cristiano debe comportarse, aparte obviamente no embriagarse con vino, que creo que no es un tema como que tengamos que preocuparnos mucho, es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandato para el cristiano, porque ya Jesucristo nos bautizó en el Espíritu Santo cuando fuimos salvos. Estas son cosas distintas. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando usted acepta a Jesucristo y el Espíritu Santo entra a morar en usted. Esto sucede solo una vez cuando usted acepta a Jesucristo. Ya no ocupa ser rebautizado porque ya el Espíritu Santo va a morar en su corazón durante el resto de la eternidad.
Pero ahora Pablo dice, sed llenos. Y cuando Pablo escribe, utiliza un verbo en tiempo auristo, que en el instituto lo hemos hablado mucho. ¿Qué es el tiempo auristo? Es el tiempo que es continuamente presente. O sea, tengo que ser lleno hoy, tengo que ser lleno mañana, tengo que ser lleno pasado mañana, y siempre tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Pero ahora un detalle que es importantísimo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque esto se habla en muchísimas iglesias, y hay en unas que hasta el predicador dice, sean llenos, tomen, y todo el mundo cae atrás donde les tiró el Espíritu Santo, y el otro, toma más Espíritu Santo para allá, y comienza, no. Ser lleno del Espíritu Santo no es una cosa emocional, no es sentirse bien, y no tiene absolutamente nada que ver con sentirse feliz. Quítese la idea de la felicidad, porque esa es una idea que se ha metido mucho por el humanismo. Resulta ser que ahora nosotros tenemos que ser felices. No. La Biblia, voy a leer toda la Biblia y nunca le va a decir que sea feliz. El Espíritu Santo le da a usted gozo, no feliz. Yo estoy feliz cuando me regalan cosas, y si no me regalan, no estoy feliz. Gozo, tengo gozo, cualquier sea mi necesidad, tenga o no tenga. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a estar gozoso cuando tengo comida y cuando no tengo comida, cuando me están dando pedradas y cuando me están dando latigazos, igual tengo gozo. Entonces, no confundamos ser lleno del Espíritu Santo con algo emocional, ni algo de que eso que es que me siento lleno del Espíritu Santo, porque sonó una canción muy bonita y la música nos ministra maravillosamente. Lo mismo sucede también si usted escucha una canción muy romántica, va a sentir esa misma emoción. Si a usted le gusta la música romántica y pone una canción muy romántica y usted está peleado con la doña, usted la oye y ya usted quiere ir a buscar a la doña para contentarse. Y esa es la misma emoción que usted siente cuando personas dicen, es que estoy lleno del Espíritu Santo. No es nada emocional. Quitemos las emociones de esto porque no. El Espíritu Santo no trabaja en las emociones. Sino que Pablo mismo nos dice qué es o cuáles son las señas que un cristiano demuestra al estar lleno del Espíritu Santo. 1. Habla himnos, salmos y cantos, no quejas, chismes ni burlas. Y ojo acá, si usted tiene una satisfacción personal en la comunión con otros cristianos, vamos bien. Pero si usted viene y qué pereza estar con esta gente, aquí vas a terminar para ir. Ay, qué pereza, ahí viene yo. Qué pereza conmigo, qué huevo. Y si usted no está hablando himnos, salmos o cánticos, o sea, si usted no está hablando de la Biblia, estamos mal. Porque cuando nosotros como humanos, con naturaleza caída, no estamos hablando de esto, aseguro que no vamos a estar hablando de nada productivo. Porque si no hablamos de esto, vamos a estar diciendo, no, es que yo está leyendo la Biblia, está leyendo otra cosa, y está poniendo atención. Ah, no, y ve al otro, haciendo tal y otra cosa. Y siempre vamos a estar quejándonos, vamos a estar hablando mal o burlándonos, que nos fascina. Entonces, Pablo dijo, no, sean llenos, y al ser llenos ustedes van a tener una satisfacción por tener comunión con otros hermanos. Ustedes van a desear venir a la iglesia porque es donde van a ver a los otros hermanos. Número 2, canta y alaba al Señor en el corazón. Ojo acá, no necesita usted andar ahí en media calle cantando, bueno es alabar al Señor, para que todo el mundo lo escuche. Si quiere cantar en voz alta, bien, pero no es que la persona que es llena del Espíritu Santo tiene que andar gritando en media calle para que todo el mundo vuelva a ver, y este locazo, ¿qué? Cante en el corazón. Usted puede andar manejando, todos tenemos que trabajar, pero podemos tener una canción en nuestro corazón. Podemos estar alabando al Señor, podemos estar orando mientras estamos trabajando, manejando, comiendo, haciendo todo. Si quiere cantar en voz audible, excelente, pero esto es un culto de adoración que es privado e íntimo. Es un culto de usted con Dios, porque usted quiere estar con Dios. No, tal vez no puede encerrarse en el cuarto y hincarse a orar, pero usted tiene que andar en la calle, está trabajando, está cocinando, está haciendo lo que sea, y usted está teniendo su relación personal con Él. Si lo hace con voz audible, bien, pero tampoco trate de engañar al hermano siendo muy cristiano cantando en voz alta, porque muchas veces podemos estar cantando en voz alta así como cantaríamos la Macarena, no pasa nada. Si no es algo que es algo espiritual. Punto número 3, hay que estar agradecidos. Y cuando Pablo habla de ser agradecido es dar gracias en todo. Y recordemos que estamos hablando del hombre que recibió pedradas, que recibió 40 latigazos menos uno, que más de una vez lo dejaron por muerto y lo dejaron botado creyendo que ya estaba muerto, le dejaron de pegar solo porque pensaron que estaba muerto. Un hombre que sufrió naufragios, un hombre que pasó hambres, que pasó frío, que pasó necesidad, y él dice, hay que dar gracias en todo.
Entonces entendamos que dar gracias en todos es en todo. En todo es todo. Y esto cuesta comprenderlo porque yo puedo dar gracias en este momento hoy. Y yo digo, bueno, gracias Dios porque tuve una cama de perritos y ha sido lo más fuerte de toda la vida. Puedo dormir y los perros tranquilos. Esta vez no me he tenido ni que desvelar. Gracias Dios. Pero cuando los perros me dan problemas, yo no digo gracias Dios, porque no puedo dormir toda la noche por estar velando con los perros. Entonces, hay que aprender, porque el que está lleno del Espíritu Santo da gracias en todo. Señor, gracias porque me quedé sin trabajo, gracias porque yo sé que usted me cuida. Decir eso no es fácil. Y decirlo de la boca para afuera, en realidad, digamos que es medio fácil. Decirlo de corazón, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y punto número 4, que quizás se nos escapa: someterse a los demás en temor de Dios. Cuando Pablo menciona esto en la carta de Efesios, menciona varias formas de sometimiento, o varias personas a las que se deben someter. Las mujeres deben someterse al marido, los hijos debemos someternos a los padres, los siervos a los amos, la iglesia a Cristo. Cuando Pablo dice someterse, ya el pastor lo ha enseñado varias veces, utiliza la palabra hupotazo, que es un término militar que es ponerse abajo. ¿Qué es? ¿Que yo soy menos que el pastor porque me tengo que someter a él? No. Yo soy una persona y Dios me ve con su imagen y semejanza, y ve al pastor igual, como una persona con su imagen y semejanza. Pero Dios decidió darle liderazgo a él. Entonces yo, como quiero cumplir la voluntad de Dios, me someto a su liderazgo. En mi caso como papá, y en el caso de todos los demás como pastor. Bueno, con ambas cosas. Mi primer caso es como mi papá. Entonces, ya yo estoy casado, ya soy una familia aparte, sí, pero él sigue siendo mi papá. Y no importa que ya yo viva aparte, si él me llama la atención, si él me dice algo, tengo que someterme porque sigue siendo mi papá por el resto de la eternidad. Y entonces tengo que aprender a someterme en temor de Dios. Entonces, el hombre o mujer, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo, va a tener estas 4 características. Y nosotros tenemos que aprender esto, porque este tema de la llenura del Espíritu Santo está muy prostituido. Se le da a todos llenura del Espíritu Santo, y ustedes pueden ver videos en YouTube, incluso hay muchos que son de broma ya, porque el hombre comienza a tirar y la gente cae, parece que fuera Goku tirando bolitas de energía, porque todo el mundo comienza a caer y llorar y suelta la carcajada, y tengo la llenura del Espíritu Santo, y suelta la risa, la otra se pone a llorar por la llenura del Espíritu Santo. No. Eso no tiene nada que ver con lo que Pablo enseña. La llenura del Espíritu Santo, el cristiano va a anhelar tener comunión con otros hermanos. La única forma que usted tenga comunión con otros hermanos es viniendo a la iglesia. No hay otra forma, a menos que digamos que todos viviéramos juntos en la aldea, tipo los pitufos, entonces es muy sencillo. Pero aquí todos vivimos muy largo, y la única forma que tenemos de tener comunión es deseando venir a la iglesia. Vean, por ejemplo, voy a usar el ejemplo del hermano Mario Bolaños. Él en el campamento dijo públicamente: yo me comprometo a no faltar al culto. Y a mí me sorprende porque los jueves a veces terminamos a las 9 de la noche y yo sé que él se tiene que ir hasta allá. Y a mí a veces a las 9 ya me está dando sueño y perecilla, porque ya es muy tarde y vivo a los 5 minutos. Y Mario tiene que bajar, coger bus, llegar hasta Palomo y después llegar hasta la casa. Pero él siempre viene, y yo digo, ¿pero qué tiene? Es un corazón deseoso de estar en la iglesia. Y Mario no ha faltado a un culto, a ninguna reunión, ha llegado hasta los cultos en las casas. Recuerdo incluso que para el culto de la casa de Rica se perdió, llegó un poquillo tarde porque no encontraba dónde era la casa, pero ahí anduvo pulseando. Pero esto es el corazón lleno del Espíritu Santo. Ustedes ven a Mario cantando en voz alta y riéndose, y no. Lo vemos con problemas, supongo. Mario puede tener sus problemas. No sé cómo será su vida personal. Él tiene sus preocupaciones normales. Pero él puede dar gracias a Dios en todo. Él anhela estar en la iglesia. Es un culto personal de nuestro corazón. Y esto no es que yo me voy a esforzar a hacerlo. No, es algo que el Espíritu Santo viene. Pídale llenura al Espíritu Santo. Pídala. Pero obviamente, si usted pide la llenura del Espíritu Santo y va y peca, el Espíritu Santo se le va a contestar. Confiese, arrepiéntase, apártese del pecado y vuelva a pedir la llenura. Dios no se va a enojar porque usted sea muy necio pidiendo, pero tiene que mantenerse en esto. Y el último punto que el apóstol Pablo menciona
para los cristianos en este capítulo, que es obligatorio, va relacionado para las personas casadas. Dice versículos 22 en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Paro ahí. De nuevo Pablo habla acerca de sujetarse, y de nuevo vuelve a utilizar el término militar que se llama upotazo, que de nuevo no es que alguien es inferior a otra persona, es simplemente que Dios decidió que el hombre es cabeza. Si no les gusta, lo siento, tiéndanse con Dios. Entonces, la mujer tiene que someterse al hombre porque Dios lo diseñó. Vamos a 1 Pedro 3:1 para que vean una utilidad de este sometimiento que pide Pablo acá. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. Pedro enseña que este sometimiento, este orden que Dios diseñó, si la mujer lo está cumpliendo, hay personas que no conocen a Jesucristo que van a llegar a conocerlo solo por el comportamiento de las mujeres. Mujeres recibirán coronas solo por ese comportamiento, no porque les predicaron a fulano, no, porque ustedes pueden ganar almas solo con este comportamiento. Sé que este es un tema que ya las mujeres han trabajado mucho, entonces no me detengo mucho. Pero sin embargo, una de las lecciones más importantes que todo ser creado por Dios, inclusive los ángeles, tienen que aprender es el sometimiento a la voluntad de Dios. Todos tenemos que aprenderlo, hasta los ángeles tienen que aprender a someterse a la autoridad. Entonces, es por esto que Dios, valiéndose de las relaciones humanas que nosotros vivimos diariamente, nos lo utiliza como un instrumento para que nosotros aprendamos la sumisión. Porque si yo puedo aprender a someterme a mi papá y a mi pastor, también puedo hacerlo ante la autoridad de Dios. Pero si yo no respeto a mi papá como autoridad, ¿cómo voy a respetar a Dios como autoridad que ni siquiera lo veo? Entonces, esto es algo que Dios diseñó para que nosotros aprendamos. Y ahora, vamos para el otro lado, el lado de los esposos. Versículo 25: esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A los hombres se nos manda a amar a las mujeres. Resulta ser, yo entendía esto, pero yo lo veía muy simple, de amarnos. Sí, yo amo a Estefan, ya cumplí, muchísimo. Pero no, porque el apóstol Pablo utiliza la palabra y le escribe es agapate. La palabra textual de Pablo es un mandato al esposo a exhibir plenamente todas las cualidades que él mismo indicó en 1 Corintios 13 en su relación con su mujer. Todas. El verbo indica que es una acción continua y habitual, o sea, está el verbo auristo. Entonces, Pablo dice: hombres, ustedes están obligados a ser pacientes, ser bondadosos, no celosos, no ostentosos, no arrogantes, no indecorosos, no buscar lo suyo propio, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se goza de la injusticia, se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el mandato a los hombres. Poniéndolo en una balanza, a mí me parece que el de someterse a las mujeres está facilísimo, honestamente. Yo no sé que se quedan las mujeres, porque el de los hombres está sumamente duro. Tenemos que demostrar plenamente estas cualidades en nuestra relación con nuestra mujer. No llevar cuentas del mal, ojo, no irritarse, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo estaba haciendo esta señal y yo, pero esto está durísimo, durísimo, porque no es amar como yo creía, no es, yo amo a Stephanie, sí, pero cuando me enojo la sigo amando, pero estoy bravo. No, olvídese. Me está mandando, es obligado para el cristiano demostrar
el amor de Cristo en mi relación con mi esposa, en una acción continua y habitual, o sea, en todo momento. Entonces, los hombres tenemos este mandato, las mujeres tienen el de someterse, pero ojo acá, uno no es condicional del otro. O sea, yo no voy a decir, no, es que yo no voy a cumplir porque Stephanie no cumple. O Stephanie diga, no, como Andrés no cumple, entonces yo no le cumplo. No, el mandato para mí es el del esposo, para ella es de la esposa. Si yo cumplo o no cumplo, Dios y yo tenemos que entendernos. No es que el hombre pueda decir, no, es que como mi mujer no se somete, yo no la voy a amar. No, el hombre debe amar a su esposa, es el mandato. La mujer no puede decir, es que como mi esposo no me ama, entonces yo no me voy a someter. No, la mujer se somete. Si su esposo no cumple, que vaya a ver Dios con él. Ya tiene usted que dejar de cumplir por algo. Entonces, Pablo nos manda estos tres principios, tres mandatos que nos van a impulsar a una fe madura. Cuando un cristiano comienza a cumplir estas cosas, nos vamos a hacer de una fe más madura. ¿Por qué? Porque si yo estoy consciente que debo amar a mi esposo con las características de 1 Corintios 13, necesito urgentemente estar lleno del Espíritu Santo todo el día para poder hacerlo. Porque si no, no lo voy a aguantar. Porque me voy a enojar por cosas, porque voy a llegar malhumorado a la casa, porque soy así, porque soy hombre, porque somos con naturaleza caída y nos enojamos y perdemos el control. Y para poder demostrar esto necesito ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo necesito estar acá metido. Entonces, esto me va a llevar a la madurez. Entonces, el apóstol Pablo lo que les está diciendo es, señores, este es el camino para la madurez. De otra forma, ustedes no van a poder madurar. Ustedes necesitan esto. Ahora, para ir terminando, en el versículo 32, Pablo menciona algo que es bueno rescatarlo acá. Dice, grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Cada vez que en la Biblia aparece la palabra misterio, es porque ahí, pongan atención, porque hay algo se viene bueno. Pablo está recordando, está refiriéndose a que Cristo se va a casar con su iglesia. Y esto es un misterio porque nosotros nos va a costar entenderlo, pero hay un misterio que es más interesante. Pablo en 1 Corintios 11, 1 y 2 dice que esta iglesia, esta novia de Cristo, es una virgen pura y sin mancha. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Entonces, todos siempre hemos sacado pecho de que somos la novia de Cristo y nos vamos a casar con Cristo. Sin embargo, 1 Juan 3:3 enseña que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La novia judía se debía purificar para el novio, esperándolo. En el momento en que era desposada, el novio tenía que irse a preparar casa. Y volvía obviamente hasta que la casa estuviera preparada. Pero en todo ese tiempo, ahí viene cómo se tenía que comportar la novia. Como una esposa, como una mujer pura. Porque ella era una mujer pura. Y se preparaba y se guardaba para su marido. No crean que porque el novio se fue, uy, me queda un poquito tiempo soltera, voy de despedida soltera y siga de fiesta. No. Entonces, ¿cuál es el misterio que Pablo nos enseña acá? Cristo se va a casar con la novia. Sí. ¿La iglesia es la novia? Sí, pero es novia solo la que recibe premio, la que recibe corona es parte de la novia. Usted puede ser salvo, no va a perder la salvación, pero puede no ser parte de la novia, porque la novia va a recibir regalos del novio. Y si cuando nosotros llegamos al tribunal de Cristo y Jesucristo nos dice, bueno, vamos a ver las obras que hiciste para mí, y las pone y las prueba en el fuego, y es puro heno, madera y hojarasca, usted ya no es novia. ¿Sigue siendo salvo? Sí, usted va a pasar eternamente salvo, porque la salvación no está en juego, pero usted ya no es novia, porque la novia es pura y sin mancha. Entonces, el misterio que Pablo menciona acá es un tip que hay que tener presente. Hermanos, el pastor nos lo había enseñado acá desde el púlpito en una predicación. Si usted no tiene coronas, usted no es novia, porque la novia debe recibir regalos del novio. Así que es importantísima la madurez espiritual para que, como dice Efesios 2:10, podemos andar en las obras que Dios preparó de antemano. Entonces, para finalizar, tenemos 3 pasos para la madurez que escribe Pablo acá.
Uno, comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y solo la va a hacer metiéndose acá, oración y leyendo la Biblia. 2, vivir llenos del Espíritu Santo. Y 3, amar a sus esposos, amar a la esposa y sujetarse a su esposo. Ahora, recordando que hoy es el Día del Padre, vamos a hacer una cuñita de algo que el pastor enseñó el día de ayer. El día de ayer en la reunión de jóvenes, pastor trajo la enseñanza y voy a parafrasear, ¿verdad? No tengo el estilo del pastor, pero sí les voy a parafrasear lo que yo entendí. Pablo dijo, ¿por qué yo tengo que obedecer a mis padres? Bueno, evidentemente hay un versículo, un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengáis larga vida y te haya bien sobre la tierra. Evidentemente, o sea, yo puedo decir, yo tengo que honrar a mis padres para que me haya bien y tenga larga vida en la tierra. Pero Pablo, el pastor dijo algo muy interesante, que fue lo que, por lo menos lo que a mí más me encantó. Hay un detalle. ¿Quién fue el que pidió que honremos a los padres, al padre y a la madre? Dios fue el que lo pidió. Si yo quiero cumplir la voluntad de Dios, ¿tengo que hacerle caso a Dios, sí o no? Entonces, debo honrar a mi padre, porque así estoy comprendiendo la voluntad de Dios. Dios quiere que yo honre a mis padres. Lo puedo hacer por manera interesada, sí, porque si yo los cuido me va a ir bien y tengo larga vida. Y yo quiero llegar a los 110, entonces los voy a honrar. Pero si no, si yo quiero cumplir la voluntad de mi Padre Celestial, debo obedecer. Y hoy, que es el Día del Padre, por eso vieron cómo nos honraron con la graduación, debemos honrar a nuestros padres. El problema es que nosotros aprendimos, o el mundo nos enseña, a que todo el mundo se acuerda del papá solo hoy. Y esto es algo fatal, porque todo el mundo se acuerda de los papás hoy y de la mamá el 15 de agosto y para de contar. Y el mandato de Dios no es honra a tu padre el día del padre, no, es honra a tu padre y a tu madre. No importa qué hace tú su papá, no importa si está enojado, no importa si es que mi papá me molesta mucho, es que mi papá hace aquello, es que no, usted, el mandato es honrarlo, porque usted comprende la voluntad de Dios. Dios quiere que los honremos y es algo que debemos hacer. Vamos a ponernos en pie para orar, para terminar la enseñanza de hoy. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, el día de hoy, el escrito del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Señor, y queremos rogarte, Padre, que nuestros corazones están siendo llenos del Espíritu Santo, Señor, y que aprendamos a andar llenos del Espíritu, Señor, y a poder aprovechar los recursos que el Espíritu Santo da a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que también abunde nuestros corazones en amor, Señor, para poder amar no solo a nuestras esposas, sino también a nuestros prójimos y a nuestras personas cercanas, Señor. Rogamos asimismo, Señor, que nos ayudes a honrar a nuestros padres, Señor. Todos tenemos un Padre terrenal, Señor, así como te tenemos a ti en el cielo. Y te pedimos, Señor, nos ayudes a honrarlo y a respetarlo. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén.